convocado a Manzano, ¿no? Me estaba diciendo ahora. Aquí todo lo que he dicho yo de tu pueblo, todas esas cosas. Bien, buenos días a todos y a todas. Estamos en la mesa los diputados de Coalición Extremeña Prescres, regionalistas extremeños dentro del grupo PSOE Regionalistas, y el que les habla, Estanislao Martín. Algunos me conocéis, fui diputado en la pasada legislatura y soy el secretario general de Regionalistas Extremeños Prescres. Como sabéis, el pasado día 25 de noviembre, el mes pasado, hace ahora mismo un mes, tuvimos nuestro congreso regional y decidimos dar un punto de inflexión, un giro a lo que es la participación de nuestro partido en el contexto electoral regional de Extremadura. En ese congreso decidimos que no se va a renovar el pacto con el PSOE y fundamentalmente que vamos a luchar por intentar conseguir una unión de partidos regionalistas, partidos cuyo ámbito de decisión se encuentre dentro de Extremadura, y por lo tanto a eso vamos a dirigir nuestro camino en el próximo año y a partir de este momento en que lo decidimos, es decir, el pasado mes de noviembre. Eso quiere decir que vamos a tener muchísima más presencia en los medios de comunicación, vamos a tener muchísima más presencia en la calle, porque evidentemente vamos a intentar compaginar lo que son nuestros acuerdos electorales con el PSOE para esta legislatura con esa nueva vía, esa nueva fórmula que hemos decidido, y es de caminar de forma independiente los regionalistas en Extremadura. Quiero empezar esta rueda de prensa acordándome de dos personas que nos han dejado, que han tenido que ver con la Asamblea de Extremadura, con el Parlamento extremeño. Uno que hemos enterrado hace 3 o 4 días, Antonio Vázquez, que fue presidente de la Asamblea de Extremadura en 3 legislaturas, el primer presidente, y otro amigo mío que fue también diputado, también llamado Antonio Quintana Guerrero, que perdió su vida también el 6 de noviembre del año 2012. Queremos, y os hemos citado aquí para dos cosas. Una, deciros que en todas las actuaciones que tengamos los regionalistas a partir de ahora y en el próximo año, vamos a tener
una cuestión primordial o, de alguna forma, un titular en todos nuestros actos, que va a ser el pedir a nuestros ciudadanos, pedir a los extremeños que consuman productos extremeños. No apelamos, porque somos contrarios a ello, a decir que no se consuman productos de otras regiones o de otros lugares que habitualmente suele existir en los medios de comunicación algún comentario peyorativo contra Extremadura. No consideramos que aquí tiene que haber una guerra de regiones, pero sí tiene que haber una concienciación de que debemos consumir nuestros propios productos y, sobre todo, en una fecha como esta, fecha de guinaldos, de buenas intenciones, queremos mandar ese mensaje que es absolutamente regionalista. Entendemos que ningún partido político de ámbito estatal puede decir de una forma creíble que se consuman productos extremeños. Lo hemos querido hacer aquí en la Asamblea de Extremadura, en el Parlamento extremeño, con vosotros, los medios de comunicación, con los trabajadores de la Casa y con los representantes del pueblo extremeño. Al final del acto brindaremos con cava de Extremadura para decir que aquí tenemos productos de muy buena calidad y que pueden ser utilizados por todos nosotros y que van a redundar fundamentalmente en coadyuvar o ayudar a nuestras empresas a sacar sus productos y crear empleo. Valorar lo nuestro nos llevará a adquirir mayor confianza para producir muchas más cosas. Con ello queremos desearle unas felices fiestas y un próspero año 2013 a los extremeños. Pero como estamos a final de año, evidentemente tenemos que dar nuestra impresión de qué es lo que ha significado este año 2012 para Extremadura. Y si nos ponemos a buscar cosas positivas, muy pocas cosas vamos a encontrar y solamente hay que tirar dentro de vuestro trabajo de las hemerotecas para ver qué es lo que se ha producido de bueno, qué es lo que ha significado este año de positivo para Extremadura. Y al margen de un par de noticias que se han revelado positivas de alguna empresa que pudiera poner en marcha unas determinadas minas de las que nunca más se supo, o un par de sentencias judiciales que, habiéndose interpuesto los recursos hace mucho tiempo, han venido a dar la razón al gobierno extremeño. Estoy hablando de las sentencias judiciales sobre el tema del SES y de los depósitos bancarios. Pues prácticamente no hemos visto nada positivo en lo que se haya podido ver en los medios de comunicación. Sí hemos visto como positivo una cuestión, que es la conciencia colectiva de los ciudadanos extremeños, que se ha visto como está despertando, como la gente se está movilizando. Esta importante capacidad de movilización que ha tenido no solamente la sociedad extremeña, sino la sociedad española en su conjunto, se trata de no solamente en protestar, sino fundamentalmente de crear redes sociales de solidaridad frente a la desesperanza. Es un tema muy positivo, una cuestión que siempre de alguna manera nos ha caracterizado a los extremeños, mayoritariamente gente procedente del mundo rural, como nos hemos ayudado los unos a los otros para evitar que nadie pasara dificultades. Por el lado contrario, hay que significar muchísimas o más cosas negativas que positivas. A nosotros nos parece muy preocupante la pérdida de los instrumentos financieros que está existiendo en nuestra región con la desaparición del sistema financiero extremeño, con la desaparición de las cajas de ahorro. Estamos asistiendo a la fusión de las cajas de ahorro, cajas que de alguna forma estaban ya fusionadas, Ibercaja, Caja 3, Liberbank, que
Implica esto que no solo va a significar la desaparición de un número importantísimo de puestos de trabajo, como vosotros lo estáis poniendo de manifiesto todos los días, sino lo que es peor, que es que la toma de decisiones estratégicas en inversiones y aportaciones a sectores de crecimiento y desarrollo de Extremadura se van a adoptar pues en otras ciudades como Zaragoza, en Barcelona o en Asturias. Es decir, que no va a existir prácticamente inversión productiva, y esto tiene que hacernos pensar de nuevo en volver a intentar buscar un instrumento financiero público, un banco público que apoye políticas de crecimiento económico en nuestra región. Vuelve a crecer la emigración después de años de estancamiento y disminución. Ha habido un retroceso en el campo de la atención sanitaria en el mundo rural. Se nos están machacando con pagos, con repagos, con copagos sanitarios. Los cierres de los puntos de atención continuada están propiciando muchos despidos también en el ámbito rural y está de alguna manera desmantelándose los servicios que existen en el ámbito rural extremeño y desapareciendo el equilibrio que de alguna forma veníamos depositando entre el mundo rural y el mundo urbano. El cambio de modelo hospitalario y sanitario, la privatización a la que se camina de determinados servicios, un problema que está afectando también al mundo rural de Extremadura es los recortes en educación y en el transporte colectivo para alumnos, las tasas de la justicia, la caída de inversión en infraestructuras, la eliminación de ayudas en energías renovables. Una cuestión que tenemos que denunciar desde el regionalismo es el doble lenguaje que se mantiene por parte de los partidos de ámbito estatal, que dicen una cosa en Extremadura y lo contrario en Madrid. Y últimamente lo hemos visto también señalado en los medios de comunicación, cómo se cierra el CEFOF de Cáceres y ni siquiera senadores y diputados extremeños han sido capaces de votar a favor de Extremadura. Vuelve el maltrato de Extremadura en los presupuestos, en la acción de gobierno, impuestos de los bancos que se quitan sin prever compensaciones. Hay una nula voluntad, entiendo yo, para defender a Extremadura en las Cortes Generales, con independencia de alguna actuación particular de algún diputado que no tiene correlación en el ámbito de dirección de los grandes partidos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Nosotros creemos que tenemos que fomentar crecimiento económico. Es de vital importancia para el año 2013 un gran pacto por el empleo entre todos los agentes y políticos y sociales de Extremadura. Es obligatorio un pacto político general para la defensa de la sanidad y la educación. Entendemos que tiene que existir una transparencia real en las administraciones para evitar el desapego de la ciudadanía hacia los políticos, y tenemos que intentar conseguir, y esto es muy importante, que ciudadanía y política unamos nuestras fuerzas para salir adelante, y es necesario poner las bases para conseguir un entendimiento entre todos. Nosotros creemos que Extremadura tiene que definir claramente el marco territorial y las instituciones que consideramos necesarias y con las que debemos trabajar y a las que debemos defender por encima de todo. Los regionalistas, como sabéis, entendemos a una región, Extremadura, sin provincias,
o una región como provincia única, al menos en lo que se refiere a efectos internos, mientras la legislación estatal esté como esté, pero en ningún caso la consideración de Extremadura como provincia única, si se propone en un determinado momento una propuesta de pronunciamiento en la Asamblea de Extremadura, debiera afectar a la representación estatal en cuanto a diputados y senadores que actualmente tiene Extremadura. Nosotros creemos que en ese marco de provincia única las diputaciones y las subdelegaciones del Gobierno, incluso también las propias delegaciones del Gobierno, no tienen absolutamente razón de ser. Tenemos necesariamente que poner en marcha una ley de régimen local, tantas veces demorada, que ponga en orden las competencias que deben asumir los ayuntamientos, la forma de financiación y de presentación de los servicios, así como tener claro cuál es el coste que podemos y debemos asumir por las administraciones. Hay un total caos ahora mismo entre lo que se opinan unos partidos u otros partidos políticos en este tema, en función de que se esté gobernando, se haya estado más tiempo o menos tiempo gobernando, sobre lo que deben cobrar, si se deben cobrar los concejales, los alcaldes, los miembros que deben tener los propios ayuntamientos, o incluso si deben existir todos los ayuntamientos tal y como están configurados actualmente. Nosotros consideramos que debe existir en Extremadura al menos un pacto institucional para la defensa del mundo rural. Consideramos que el mundo rural tiene que tener un apoyo incondicional por parte de los partidos políticos de Extremadura, de tal manera que se contribuya a la fijación de la población en el mundo rural, lo que implicaría muchas veces pues pensarse dos veces actuaciones que desmantelen servicios que actualmente se están prestando, como los servicios sanitarios, los de educación o incluso la pérdida del sector financiero, de las cajas de ahorros, pues lo que va a producir es que van a desaparecer la mayoría de las entidades que existen en los pueblos pequeños, con lo cual, si desmantelamos la sanidad, los puntos de atención continuada, si no ayudamos al transporte escolar, si desaparecen instituciones financieras, si incluso nos pensamos en quitarle representación o en quitar ayuntamientos de la región, estamos matando la esencia de lo que ha sido Extremadura históricamente. Estamos matando nuestras propias raíces y esto, como regionalistas, no podemos consentirlo, y por ello apelamos a que exista un diálogo, un pacto institucional y social entre todas las fuerzas políticas para defender al mundo rural. Eso implica pues modificar las leyes que están encorsetando de alguna forma el progreso de los municipios, como puede ser la ley del suelo, que impide prácticamente construir en muchos ámbitos en los que la construcción pues no sería absolutamente perjudicial. Tenemos que determinar qué lugares queremos proteger. No podemos consentir que toda Extremadura esté absolutamente protegida y que aquí no se pueda hacer absolutamente nada. Tenemos una casa muy grande, decimos los regionalistas, y si miramos los distintos pisos de esas casas y los distintos locales, los vemos la mayoría de ellos vacíos, y tenemos que hacer lo posible por vender a Extremadura, por venderla incluso en el exterior, para que se pueda crear nuevas expectativas, nuevas empresas en Extremadura, incluso ofertar nuestra región para empresas que pueden estar incómodas en otros lugares porque se planteen cuestiones que pueden ser
de independencia y tal puedan ser llamadas a Extremadura y ofrecerles una localización aquí. En clave interna hemos decidido defender como regionalistas una posición en solitario regionalista. Vamos a trabajar porque esto sea así, por contagiar y unir a los extremeños, por defender las instituciones extremeñas y abrirlas, lo que implica que vamos a volver a presentar una propuesta que rebaje del 5 al 3% la ley electoral de Extremadura. Queremos que haya más pluralidad, que haya más participación, que haya más partidos políticos en la Asamblea de Extremadura, en el Parlamento extremeño. Vamos a mantenernos en que no es necesario que en la Asamblea de Extremadura, en el Parlamento extremeño, todos los diputados estén liberados. Es más, creemos que hay que ponerse de acuerdo los grupos parlamentarios en un mínimo de personas que son absolutamente necesarias, contar con su trabajo de dedicación exclusiva y solamente a estos retribuirlos convenientemente, pero el resto de personas que no sea absolutamente necesario contar con su presencia continua en la Asamblea de Extremadura, en el Parlamento extremeño, tengan que estar necesariamente liberados. Menos liberados no significa reducción. Nos vamos a oponer a todo lo que sea reducir el número de diputados de la Asamblea de Extremadura o, igual que hemos dicho, que nos vamos a oponer a todo lo que sea cerrar ayuntamientos o reducir representación en los ayuntamientos. No necesariamente, y así fue históricamente, en la Asamblea de Extremadura no se cobraba un sueldo por ejercer la función de diputado y eso no significó una merma en la tarea que aquí se estaba llevando. Y creemos fundamental, ahora que se está discutiendo la reforma del reglamento del Parlamento extremeño, de la Asamblea de Extremadura, es que hay que dignificar la labor de los diputados individualmente considerados. Tenemos un reglamento que habla mucho por los grupos, que mira mucho por los grupos, estoy terminando, pero que prácticamente, si veis, los diputados individualmente considerados no tienen unos derechos y deberes fundamentalmente recogidos en ese reglamento, cuando son precisamente los representantes del pueblo extremeño, que no son los partidos ni son los grupos, son los diputados. Y por tanto no hay que tener miedo a los diputados individualmente considerados y que se pueda ejercer su trabajo en distintas comisiones o en distintos trabajos en lo que estén. Y eso implica que de una vez por todas Extremadura este Parlamento debiera eliminar esa figura de diputado no adscrito, que lo único que hace es tener una especie de espada de Damocles colgando del diputado para que no se salga de alguna forma de madre de lo que establecen los grupos políticos, y esto encorseta mucho la labor de los diputados. Entonces, el acto de hoy es brindar con vosotros, brindar con el pueblo extremeño. Vamos a proceder de alguna manera con... Sí, efectivamente. Podéis preguntarnos concretamente lo que queráis, que si lo sabemos lo vamos a responder. Yo quería que recordaseis por qué se decidió en el Congreso no volver a acudir a que coalizar con el PSOE, y también si ese llamamiento a la unidad de los regionalistas incluiría a Extremadura Unida. Sí, vamos a ver. Esto llevamos dándole mucho tiempo vueltas a esta cuestión los regionalistas en nuestros congresos y en nuestras convenciones, y efectivamente hemos llegado a la conclusión de que no se puede mantener de alguna manera el pacto en el futuro, porque creemos que con ese pacto
no se llega hasta donde queremos llegar los regionalistas. Y evidentemente queremos ser absolutamente libres para poder decir, para movilizar o para defender aquellas cuestiones que, como extremeñistas, como regionalistas, como partido que colocamos en primer lugar de nuestra actuación política, nuestra región, nuestros pueblos, nuestra provincia, nuestra Extremadura, y por lo tanto hemos considerado que esa etapa, que ha durado 3 legislaturas, está ya suficientemente colmada, y que de alguna manera el continuar con este pacto no va a beneficiar ya ni al Partido Socialista, con el que pactamos, ni va a beneficiar ya a los movimientos, al movimiento regionalista. De hecho, bueno, pues había voces ya en algunos congresos socialistas que ellos mismos pues empezaban a plantear pues si continuar o no continuar con el pacto con los regionalistas. Hay algún miembro del Partido Socialista pues que ha pensado siempre que nosotros veníamos aquí a quitarle puestos que eran suyos históricamente. Nosotros lo que hemos venido es a trabajar y a continuar trabajando por esas ideas que plasmamos en un programa electoral y que queremos seguir llevando a cabo en la medida de lo posible, pero eso no quita que a partir de ahora pues nosotros nos dejemos escuchar muchísimo más. La siguiente pregunta era... Sí, vamos a ver, nosotros vamos a ofertar y a poner, que creemos que debemos ser nosotros los que hemos dado el primer paso y creemos que debemos liderarlo, vamos a ofertarle a todos, y eso implica también a Extremadura Unida, al sumarse a una nueva vía de acción política, a retomar de alguna forma la vía independiente del regionalismo y a ocupar de alguna forma escaños en el Parlamento extremeño y en los ayuntamientos como regionalistas. Nosotros no dependemos de Madrid y además que no queremos seguir dependiendo de Madrid. Es decir, lo que no puede ser, y ya de alguna forma no queremos que siga siendo así, es que para firmar un acuerdo electoral con un partido que tiene ámbito de actuación en Extremadura, como es el Partido Socialista, le tengan que pedir permiso a Madrid y que sea Madrid quien decida si hay pacto o no hay pacto con los regionalistas de Extremadura. Entonces, hemos decidido que solo y exclusivamente con partidos políticos que tengan ámbito de actuación exclusivo de Extremadura y que tengan a Extremadura como en primer orden de sus actuaciones, vamos a mantener esas actuaciones y desde luego vamos a ir teniendo, ya hemos tenido contactos con algunos, pero vamos a ir teniendo contactos pues con todos los partidos. Dícese partidos pues que están en el ámbito local o que tienen algunos ayuntamientos, como puede ser Unión del Pueblo Extremeño en Plasencia, como pueden ser independientes de distintas partes de Extremadura, como pueden ser los socialistas independientes de Extremadura, o como puede ser el Partido de los Independientes de Extremadura, como puede ser Extremadura Unida. Vamos a tener absolutamente contactos con todos y vamos a intentar pues que existan una serie de reuniones para ir poniendo de acuerdo pues formas de actuación, formas de actuar y a ver si posteriormente podemos conseguir llegar a un acuerdo de una candidatura conjunta, bien en coalición, bien en federación, como se pueda plantear. Quería preguntarle si no resulta un poco extraño que mantengan el pacto con el PSOE durante esta legislatura mientras van buscando un nuevo espacio de cara a las elecciones. Sí, es evidente, ya lo he dicho yo. Nosotros vamos a compatibilizar el cumplimiento de los compromisos que hay, y eso implica pues la defensa de un programa electoral que se planteó y desde luego lo que sí dijimos ya entonces y volvemos a decir ahora, que lógicamente cualquier cosa que no esté en ese pacto electoral, hay que discutirla también con los regionalistas. Eso implica que los socialistas van a tener que hablar mucho más institucionalmente con el partido de los regionalistas extremeños, Prescres, que se venía haciendo antes. Antes pues prácticamente se venía
trabajando bien, y de hecho se está trabajando bien en los grupos, con algunas matizaciones y tal. Es decir, no nos sentó nada de bien que el Partido Socialista no apoyara una propuesta de los diputados regionalistas para la modificación de la ley electoral. Hemos dicho que la vamos a volver a presentar. Evidentemente, esto tiene que ser recíproco, ¿no? La ayuda y el apoyo nuestro y nuestro trabajo al grupo, y que de alguna forma también se beneficia el Partido Socialista, pues tiene que ser a la recíproca, de la misma manera que en determinadas actuaciones o determinadas propuestas que se planteen desde los diputados regionalistas o desde el Partido Regionalista pueda tener acceso también al debate en la Cámara, incluso a la consideración por parte de los grupos. Si no, estaríamos en un desequilibrio absoluto y nos obligaría a replantearnos ese pacto. No es intención nuestra romper en esta legislatura con los socialistas. Solo y exclusivamente si nuestras propuestas son una y otra vez rechazadas es cuando podemos poner el punto y final a la relación, cosa no deseada. Hoy por hoy no existe ninguna discrepancia lo suficientemente grave como para que así lo pueda ser, pero hay cuestiones como, por ejemplo, si se presenta o no se presenta una moción de censura, en la que evidentemente pues primero hay que hablar con nosotros y después habrá que hablar con quien haya que hablar para ver si se dan las condiciones necesarias en un determinado momento para poner una moción de censura. Hoy por hoy no se dan. Hoy por hoy no se darían esas condiciones, porque una moción de censura se plantea en plan positivo para decir quítate tú, que lo estás haciendo muy mal, que hay una situación que hay que darle un giro y me ofrezco yo para hacerlo mejor que tú. Entonces, para eso tiene que haber una situación política grave en las instituciones o en la calle. Hoy por hoy no existe esa situación tan grave, puesto que se acaban de aprobar los presupuestos en esta Cámara. Mientras haya presupuestos, es evidente que alguien está dispuesto a hacer una determinada política y hay una mayoría para mantener esa determinada política. Mientras esa política no tenga una contestación importantísima en la calle, por equivocada o lo que sea, pues entendemos que no sería un buen momento para presentar una moción de censura. Pero, lógicamente, si se plantea, pues habrá que discutirlo, habrá que verlo y habrá que ver si hay la mayoría suficiente como para ganarla, evidentemente. Aquí no tenemos... Bueno, pues... simplemente desearos un feliz año.